buenos días. Primero quisiera agradecer a OMCO, a la doctora Rebeca, a Fernando Cortés, a todo el equipo de OMCO que me han invitado a dar esta charla con ustedes. Mi agradecimiento y es un honor estar aquí compartiendo un ratito con ustedes. Tenemos poquito tiempo, el reto es tratar de hacer toda la presentación en 1 hora, entonces no me quiero extender demasiado en las presentaciones. Simplemente voy a compartir con ustedes un poquito de mi trayectoria como ortodoncista. Yo me formé en la Autónoma de San Luis Potosí en mi licenciatura y posteriormente hice mi maestría en ortodoncia en la Benemérita Autónoma de Puebla. Ahí cursé 3 años de maestría, perdón, y posteriormente regresé a mi lugar de origen, a San Luis Potosí. Aquí tienen su casa, aquí tienen un amigo, y pude tener el honor también de ser invitado a formar parte del posgrado de ortodoncia de esta reconocida universidad, de la Autónoma de San Luis Potosí, que hasta la fecha sigue estando vigente esa participación. Y hace ya varios años, el doctor Farid Dip, a quien también le agradezco muchísimo por esa primera invitación a formar parte de estos diplomados de Damon, y que realmente fue mi maestro en mi formación en la maestría, y gracias a él me abrió el panorama a estas nuevas técnicas de ortodoncia, concretamente a ortodoncia lingual y ortodoncia de autoligado como es Damon. Y gracias a él pude expandir un poco mis horizontes de la ortodoncia tradicional, y posteriormente empezamos a hacer una serie de diplomados. El doctor fue el que ideó toda esta temática, esta forma de trabajar, y empezamos en UPAEP, en el estado de Puebla, desde el 2015, y posteriormente, más o menos cada año y cachito, fuimos abriendo en diferentes universidades. Luego lo pudimos hacer en la Autónoma de Puebla, aquí con una fotografía con mis buenos amigos, que para mí todos son unos maestrazos, los 4 mejores exponentes de Damon que hay, para mi juicio. El doctor Nasip, el doctor Ricardo Medellín, el doctor Juan Carlos Solorio, el doctor Farid Dip, y pudimos hacer una sesión multitudinaria de cementado de brackets en el diplomado, todos al mismo tiempo. Eran 30 alumnos, todos colocando brackets en ambas arcadas, y pudimos estar todos los asesores clínicos al mismo tiempo, que fue una única ocasión que hemos podido lograrlo. Y la verdad es que son buenos compañeros, amigos y sobre todo excelentes maestros. Y así hemos estado abriendo diplomados desde esta fecha, desde el 2015 en adelante, en la Autónoma de San Luis Potosí también. Después nos fuimos hasta Baja California. Desafortunadamente pasó lo de la pandemia y no hemos podido concluir el diplomado en esa universidad, pero ya con la participación del doctor Daniel Cerrillo, del doctor Jorge García, y hemos estado como, digamos, aumentando el número de asesores y de asesores clínicos de Damon, para que sea una diversificación, perdón, de opiniones, ¿no? Entonces, realmente durante estos cursos nos hemos dado cuenta que hablar del sistema Damon, aunque es un sistema que, gracias a Dios, es un sistema muy noble, en el sentido de que es una mecánica muy concreta, con ciertos parámetros bien definidos, sigue siendo, como cualquier técnica de ortodoncia, algo que tenemos que estar trabajando constantemente y día a día. Siempre se le aprende algo nuevo, siempre hay retos nuevos con pacientes que, aunque parece ser de una forma parecida a un paciente anterior, hay que abordarlo a veces de una manera distinta. Entonces, les aconsejo que ahorita mi objetivo principal con esta charla de 1 hora sería darles los fundamentos, los pilares básicos del sistema Damon, para que ustedes, sobre todo si ya empezaron a trabajar algo de casos de Damon, puedan darle continuidad a los casos. Si apenas se van a animar a ver algún caso, bueno, que lo puedan sentir que vamos de la mano de cero, digamos, a la conclusión, y que sea una técnica que ustedes puedan, ojalá, adoptar a su consultorio lo más pronto posible, para que todo el conocimiento que se pueda ver se aplique lo más pronto posible, y esa práctica quedará con una mejor aplicación clínica, ¿no? Rapidísimo, antes de comenzar con los fundamentos del sistema Damon como tal, quisiera hacer un pequeño apartado para recordarles este artículo muy interesante del doctor David Sarver. En este artículo, el doctor clasifica, que esto es algo ya muy, digamos, muy enseñado en los posgrados de ortodoncia a través de todo el país. Clasifica a los pacientes en 3 aspectos como estéticos. La macroestética, que habla de toda la apariencia facial del paciente, perfil, tercios faciales, regla de quintos, la proyección de los labios, del mentón, etcétera, todo lo que conocemos como diagnóstico.
centrado en la apariencia estética facial. Luego, la mini-estética, que se refiere más a esta estética de la sonrisa, la amplitud de la sonrisa, si tiene o no corredores bucales presentes, si tiene demasiada exposición de incisivo o le falta exposición de incisivo, si está su línea media desviada, cualquier atributo estético que le falte o que tenga positivo el paciente desde el punto de vista de la sonrisa. Esa sería la mini estética. Y la microestética es la estética, ojo, aquí es de la estética de los dientes, o sea, proporciones áureas, proporción de altura contra anchura, color, si tiene manchas, fracturas, desgastes, márgenes gingivales irregulares o regulares, etcétera. O sea, cualquier aspecto desde el punto de vista estético de los dientes. Por supuesto, no dejamos al lado la clasificación de relaciones oclusales y todo lo que hemos aprendido en los posgrados, pero es darle un enfoque todavía más hacia la estética del paciente, que casi siempre es lo que él busca cuando viene a nosotros para un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Y una vez que tengamos ya esta clasificación del paciente en cuanto a macro, mini y microestética, después podemos hacer como una división de los atributos que el paciente tenga de manera positiva, o sea, qué es lo que está bien del paciente para no alterarlo durante el tratamiento de ortodoncia y conservarlo, y qué es lo que se tiene que corregir, y una vez que tengamos esos parámetros bien definidos de protección y corrección, poder ahora sí armar un plan de tratamiento que abarque el mayor número de objetivos posibles, ¿no? Entonces, les aconsejo que si no lo conocen el artículo, lo pueden descargar de internet, si quieren al final les voy a pasar mi correo, mi contacto, y cualquier duda se los puedo mandar el link y lo pueden descargar de internet sin problema. Otro parámetro rapidísimo que me gusta mucho, como una cuestión clínica muy fácil de poder detectar, sería ver la relación realmente de ese tercio inferior del paciente, viendo la relación que tenga el labio superior con el labio inferior y el mentón. Aquí tenemos unas referencias numéricas. El labio superior debe estar desde 2 milímetros hasta 5 por delante de esa línea vertical que pasa por subnasal. Sin embargo, más allá de los números como tal, lo que no quisiera ver en un paciente es tener, por ejemplo, un labio que esté a más 5 milímetros y luego el labio inferior a 0, que siguen estando dentro de este parámetro de referencia normal, pero se ve demasiada como la discrepancia de 5 milímetros a 0. Me gusta ver más una proporción. Mi proporción ideal, es una cuestión un poco personal mía, sería más o menos de un más menos 2. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el labio superior está a 2 milímetros de esta línea, quisiera ver el labio inferior tocando esa línea vertical verdadera y el mentón a unos 2 milímetros por atrás de la línea. Desde 2 menos 2 a un 0. Si es varón, puede ser un poco más fuerte el mentón. Si es una dama, un poquito más retrusivo para dar un aspecto más femenino. Y esto es algo que se puede ver clínicamente muy sencillo y que es algo muy visual que nos puede ayudar a determinar la posición de los labios. Habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a ver realmente los fundamentos del sistema de autoligado pasivo, que es el sistema Damon. Recuerden que el autoligado como tal no es algo tan ya novedoso. Tiene desde antes del 2000 que salieron al mercado muchísimas prototipos de autoligado. No quiero redondear mucho en esto. Este artículo está muy interesante. Si alguien quiere echarle un ojito para ver la historia del autoligado, está ahí la referencia en la pantalla. Pero principalmente desde entonces hasta la fecha se sigue conservando. Hay dos clasificaciones de autoligado: autoligado activo y autoligado pasivo. El activo es aquel que tiene una compuerta, digamos que apachura, que oprime el arco dentro del slot del bracket. Entonces eso aumenta un poco la fricción. No es un bracket de libre fricción. El ligado pasivo, autoligado pasivo, es realmente como si fueran 4 paredes sólidas, como si fuera un tubo, lo cual hace que el arco pueda estar libre dentro del slot durante todo el tratamiento, ¿no? Perfecto. Y digamos que son casos que les presento ahorita rapidísimo del doctor Damon de hace muchísimos años, prácticamente en los años a principios del 2000. Entonces se veían casos espectaculares que hoy a la fecha los sigo viendo y digo, wow, es increíble lo que lograron en ese momento, ¿no? Y cuando salió a la luz el sistema Damon, pues fue romper un poco el paradigma de la ortodoncia, de casos que se creían que eran a fuerza con extracciones, a casos de no extracciones, como este, donde se veía una amplitud de la arcada muy bonita, se veía una sonrisa más amplia, más juvenil. Se veían casos en donde no se tuvo que utilizar un expansor palatino rápido ni extracciones para poder liberar ese apiñamiento y darle esa armonía oclusal y evidentemente facial
y de sonrisa al paciente, ¿no? Y se veían casos para adolescentes, casos para adultos, en donde también se veía una amplitud arcada. Eso beneficiaba tremendamente la apariencia de los pacientes porque le daba una sonrisa más amplia, le quitaba apariencia como de edad a los pacientes. Entonces, no era un cambio no solamente dental, sino un cambio a nivel hasta facial, ¿no? Y evidentemente el cambio o el caso que fue el boom, el caso que fue realmente como el estandarte del sistema Damon, es el famoso MJ, que es paciente del doctor Damon, en donde decía, bueno, tenerlo de inicio así, con ese grado de apiñamiento, a poder resolverlo sin extracciones, sin expansión palatina rápida, y digamos teniendo una oclusión funcional, pues era como decir, wow, ¿no? Y se preguntaba uno, pues, ¿cómo lo hacía para hacer esos casos sin extracciones y con ese grado de apiñamiento, ¿no? Entonces, veíamos después ya con más detalle, a medida que fuimos tomando los cursos del doctor Damon, que eran casos que se veía al principio y cuando veíamos esto decíamos, chin, pues a mí me enseñaron que era como primero pues, hacer extracciones, bajar poco a poco los dientes, no ligarlos todos a fondo porque si no se puede abrir la mordida, y era como romper un poco esa forma de trabajar, ¿no? Veíamos los avances y decíamos, chin, pues ya se está empezando a controlar el caso, pero bueno, está liberando el apiñamiento, y empezamos a obtener como un poco el beneficio de la duda. Voy a pasar un poquito rápido esta parte para después ya entrar de lleno a ya los 4 fundamentos o los fundamentos del sistema de Damon. Veíamos los avances de progreso de fase inicial a la fase 2 con arcos rectangulares de copper, níquel, titanio, en donde se veía ya un gran cambio en la forma de cara del paciente, casi ya liberado todo el apiñamiento. Se colocaron los brackets inferiores, se pasaba en arco de transición en la parte superior, y se veía como poco a poco iba tomando más forma este caso, se veían ya sin tanto efecto indeseado, se había quitado ya cantamiento, la mordida abierta, finalmente pasaban a la fase de trabajo con arcos de acero en la parte superior y un arco rectangular en la parte inferior. Se empezaban a tratar de regresar un poquito la inclinación de los dientes, a sentar la oclusión, y veíamos ya prácticamente una fase de trabajo con una fase final en estos casos, para que finalmente terminara el caso con arcos de acero superiores e inferiores, y nos decían, terminó el caso sin extracciones y en un lapso de más o menos unos 15 a 18 meses. Uno decía, wow, o sea, es realmente un cambio bien grande y bien importante, con una oclusión bastante sólida, con sus retenedores fijos como parte del protocolo de retención. Y luego, bueno, esto es parte del workbook, el único workbook que ha salido de Damon como tal, como de la técnica, en el cual se veía, bueno, un cambio importante a nivel sobre todo de premolares, casi de 9 milímetros, a nivel de molares de 4 milímetros, en la arcada superior de 4, en la arcada inferior de 3. Había un cambio importante en la forma de arcada de los pacientes. Y se veía la sobreposición. Evidentemente, también hay que decirlo con todas las letras, como dicen, hubo una ligera proyección de los dientes hacia adelante, pero no tan grave como para minimizar o para digamos que provocar un efecto en el paciente indeseado, ¿no? En este paciente que tenía un perfil tan plano, inclusive le benefició tener un perfil más llenito, más lleno. Pero para el grado de apiñamiento uno pues, esperaría tener los dientes súper proinclinados. Y se pudo contener esa proinclinación y ese avance a un mínimo para darle un beneficio estético al paciente en cuanto a su macroestética. Entonces, aquí viene la parte buena ya del curso. El fundamento número 1 para poder lograr estos resultados como los presentó el doctor Damon hace ya muchísimos años y como se siguen presentando hoy día, definitivamente el nombre clave o el fundamento clave es el siguiente: fuerzas ligeras. Si nosotros mantenemos durante todo el tratamiento del sistema Damon, con el sistema Damon, nuestras fuerzas de ortodoncia lo más ligero posible, habrá un cambio positivo a nivel tanto de liberación de apiñamiento como de tejido periodontal y salud radicular. Entre más podamos mantener fuerzas ligeras, mejor el resultado final del tratamiento de ortodoncia. Y esto lo dice el doctor Damon desde que él empezó a promover esta forma o esta filosofía de trabajar, ¿no? Y principalmente aquí les quise nada más enfatizar 2 palabras. Número 1, no sobrecargar esos sistemas biológicos, ¿no? O sea, no tratar de ver qué tanto podemos meter los arcos a fondo, qué tanto podemos como forzar esos dientes a una posición nueva. Y número 2, tratar de mantener un equilibrio entre las fuerzas de ortodoncia con las fuerzas musculares. No sobrecargar esas fuerzas musculares para evitar esos efectos de proinclinación excesiva y que todo el apiñamiento se libere hacia vestibular, ¿no?
Estas son algunas imágenes de los capilares tan delgaditos que entran al ligamento periodontal. Imagínense lo fácil que va a ser con una fuerza un poquito más pasada de la óptima, de que se puedan obliterar esos capilares, esos aportes de vasos sanguíneos, y que eso provoque una hialinización del ligamento periodontal y una resolución de segunda intención. Haciendo un tratamiento más largo, con un movimiento menos eficiente, y sobre todo podendo provocar un daño a nivel periodontal. Entonces, lo que queremos es mantener esta llamada zona neutral en equilibrio. Es decir, que los brackets de autoligado, como no tenemos que estarnos peleando con la fricción del elástico sobre el arco, podemos liberar esos apiñamientos tratando de no sobrecargar el sistema muscular peribucal y dándole espacio a que la lengua también pueda hacer su trabajo de corregir esa forma de arcada, dar una forma de arcada natural a los pacientes y poder liberar los apiñamientos más hacia los lados y más hacia el distal que hacia el vestibular. Ahora, esto evidentemente cambia un poco el paradigma de la ortodoncia. No me quiero meter mucho digamos, hablar de todos los beneficios del sistema Damon, porque quiero concentrarme más en darles un enfoque de los pilares del sistema Damon como tal. Pero es evidente que ya las extracciones con ese sistema no es un factor predominante de tomar en cuenta para hacer extracciones o no. Hay que tomar en cuenta otras cuestiones como el perfil del paciente, la macroestética, etcétera, un equilibrio muscular. Si vemos este caso, vemos que tiene un apiñamiento no demasiado agresivo, pero que uno podría pensar, bueno, para liberar ese apiñamiento del canino, podemos hacer tal vez un poco de stripping. Habrá gente que diga, bueno, tal vez hasta extracciones. Abajo tiene un apiñamiento un poquito más marcado en la zona anterior. Entonces, el apiñamiento con ese sistema ya no nos condiciona a pensar automáticamente en extracciones. Podemos liberar ese apiñamiento, colocar estos brackets de autoligado pasivo del sistema Damon, y hacer toda nuestra mecánica de fases de esta filosofía para poder terminar estos casos sin extracciones y pudiendo darle una buena tanto estética a los pacientes como función oclusal por medio de la técnica como tal, ¿no? Si vemos aquí, realmente el mayor cambio que hubo fue a nivel transversal y también hubo un ligero cambio a nivel de longitud de arcada. Ahora, ¿qué tanto se van a ir esos dientes hacia el vestibular? Dependerá mucho de la fuerza muscular del paciente. Si ese paciente tiene unos labios con una buena tonicidad, que sean un efecto como de bumper sleeve, como bumper, como un lip bumper, lo que van a hacer es que van a evitar esa proyección hacia el vestibular de los incisivos o la van a minimizar. Y entonces el apiñamiento se tiene que resolver forzosamente hacia los lados y ligeramente hacia distal también. De tal manera que podemos, aunque tengamos una arcada más grande, más amplia, no necesariamente quiere decir que se tenga que ir todo hacia el vestibular, ¿no? Entonces, aquí depende mucho nuestro criterio de la macroestética que platicábamos, mini y microestética. Si vemos aquí esta macroestética del paciente, tiene un perfil muy plano desde un principio, que empezar en extracciones podemos condicionarlo que tenga un perfil mucho más plano, más ya cuando tenga mayor edad el paciente, ¿no? Y vemos cómo con el terminado del caso mejoramos su estética de la sonrisa, hacemos una cara más amplia, más armónica, pero sobre todo también le dimos un apoyo más equilibrado a los labios del paciente, ¿no? Cambio de sonrisa y sobre todo cambio de perfil, en donde podemos hacer un perfil un poco más equilibrado. Ahora bien, también me quiero tener 2 minutitos en decirles, evidentemente sí hay un cambio importante si colocamos un sistema de ligado convencional, de ligado de bolitas, con un sistema de autoligado pasivo. Hay muchísimos estudios en la literatura que nos hablan de que en promedio, cada vez que ponemos un módulo elástico en un bracket, estamos aumentando 50 gramos de presión por diente. Imagínense si tenemos un sistema con puros brackets de liguitas, ¿a cuánto estamos aumentando esa pura fricción para que ese arco se pueda deslizar y mover los dientes? Es muchísimo. Y por eso se tiene que forzar mucho el sistema de ortodoncia para que los dientes se puedan mover. Es mucha fuerza con poquito movimiento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este escenario con caninos un poquito altos, un poco de apiñamiento, por ejemplo, el doctor Badawi en la Universidad de Alberta, en Canadá, hizo un comparativo de ligado pasivo contra el ligado convencional. Y vean la diferencia con las imágenes. Con el autoligado pasivo del sistema Damon, tenemos realmente unas fuerzas óptimas en donde los caninos se van descendiendo y se van nivelando, a comparación de un ligado convencional en donde los caninos, lejos de extruirse, se mantienen, casi se parece que se intruyen, y bronquinean los dientes de una manera mucho más evidente y mucho más digamos, indeseada, ¿no? Entonces, definitivamente el autoligado pasivo contra un ligado convencional es una diferencia importante del nivel de fuerza y del nivel de presión.
Si nosotros logramos mantener fuerzas ligeras, recuerden, fuerzas ligeras es nuestro fundamento número 1, podremos mantener o obtener resultados bastante importantes, ¿no? Rapidísimo también, solamente para aquellos que no conozcan muy bien el bracket Damon, tenemos bracket Damon Q y bracket Damon Clear. Clear es el transparente, Q es el metálico. El bracket Damon Q tiene principalmente los componentes básicos, que es un slot 22 por 28, o sea, 22 de alto por 28 de profundo. Tenemos un slot accesorio, el cual, digamos que su función es tener ahí como un doble arco o un doble slot para poder tener una mecánica auxiliar. Este slot puede soportar hasta un arco 0.18 como arco máximo. Y tenemos un slot vertical, el cual principalmente está ocupado o está fabricado para colocar los dropping hooks. Estos dropping hooks son, como su nombre lo dice, son unos hooks que se pueden colocar y quitar de los brackets. O sea, los brackets por sí solos no traen ningún aditamento de sujeción de elásticos, no traen ningún hook, ningún ganchito, pero se pueden pedir estos ganchitos, vienen en una cajita con 30, entonces se pueden colocar en los brackets que se ocupen, y si después ya no se llegan a ocupar y se quieren quitar, se pueden retirar muy fácilmente. También los brackets, cuando uno los pide en la compañía, vienen casi siempre con un jig de colocación para poder ubicarnos en cuanto a tipping y altura. Están calibrados a 5 milímetros desde la parte más baja del jig hasta el slot y vienen marcados a los 3, 4 y 5 milímetros con una mosquita de 4,5 milímetros. En caso de que un paciente despegue un bracket o despegue varios brackets, digamos, ¿cómo los identifico? En el fondo del slot también viene grabado el número del diente del bracket que corresponde. Si aquí lo podemos ver en la imagen, tenemos al fondo del slot del lado derecho el número 11, del lado izquierdo el número 21, correspondiente a cada uno de los órganos dentarios. Los brackets Damon Clear tienen, digamos, algunas características diferentes. Número 1, pues no tienen ningún slot vertical, no se le pueden colocar ningún ganchito, por eso los caninos traen ya un hook prefabricado en la arcada superior. Los demás no tienen ningún componente de aditamento, habrá que colocar ahí un Kobayashi o algún tipo de elemento para sujetar elásticos. Y tampoco tienen el slot accesorio, solamente tienen su slot principal, pero es un bracket que realmente es el mejor en el mercado en cuanto a autoligado pasivo transparente. La ventaja es que no se tienen que colocar ninguna ligas que se puedan ir decolorando. Entonces, esto lo hace una alternativa muy estética, que tiene un buen deslizamiento, no aumenta la fricción y que se pueden trabajar casos para adultos que no quieren que tengan una apariencia del bracket metálico. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a las 4 fases, que es el fundamento del sistema de Damon. Recuerden, fundamento número 1 es fuerzas ligeras. Dentro de ese fundamento tenemos 4 fases en el sistema de Damon. Estas son las 4 fases, es muy sencillo. La fase inicial, la fase 2, que se le llama fase de arcos de alta tecnología, lo vamos a explicar más adelante. Luego la fase de biomecánica mayor o de trabajo y finalmente la fase de finalización. En tiempo, siempre nos preguntan, no, doctor, ¿y como en cuánto tiempo realmente se puede terminar un caso de Damon? Bueno, pensándolo que sea un caso más o menos sencillo y que puede ir llevado de la mano de una manera como muy establecida, sería, digamos, unas 10 semanas para la fase 1, que es el color verde aqua del lado izquierdo. Luego, unas 20 semanas totales de la fase 2, que incluye esa cita de panorámica con recolocación. Luego, nuestra fase 3 y 4 puede ser muy cortita, desde 4 semanas hasta 8 semanas, hasta 12 semanas. Es un poco variable. Casi siempre la fase 3 y 4, como lo vamos a ver más adelante, se van como amalgamando. Es muy común ver que estamos terminando ya los casos con doblados finales y dobleces, digamos, finos, como le llaman, junto con una mecánica todavía para corregir una clase 2, una clase 3, línea media, etc. Entonces, en promedio, un caso más o menos sencillo, llevándolo con los tiempos que nos marca la técnica, pues te da un tiempo aproximado entre unos, tal vez, 8 a 9 meses y medio, ¿no? Depende mucho de la fase final. Sin embargo, recuerden, se trata también de tomar en cuenta que cada caso es un poco, es un poco único, ¿no? Aunque tengamos casos similares, tenemos que ir viendo cómo se comporta el sistema para cada cuerpo, para cada respuesta biológica que tenga el paciente. Entonces, habrá que adecuarnos dentro de esos parámetros y fundamentos para que cada tratamiento sea individualizado y no verlo como si fuera una fábrica con todos los tratamientos exactamente igual, ¿no? Ahora bien, de acuerdo a las 4 fases de tratamiento, está muy de la mano con los arcos que se van a ocupar para cada una de las fases.
Los arcos principales, los arcos, digamos, como muy básicos para cada una de las fases, sería, para la fase 1 sería arco 014 de Copper Nitti, le decimos Diamond para hacerlo un poco más rápido, pero todos son, los de la fase 1 y fase 2, todos son Copper, Níquel, Titanio. Los arcos de la fase 2, de los de alta tecnología, son 1425 Diamond y 1825 Diamond. Los arcos de fase 3 casi siempre son 1925 de acero en la cara superior y 16 por 25 de acero en la cara inferior. No siempre, habrá que adecuarlo de cada caso, pero esos son los arcos que generalmente se utilizan. Y para la fase de finalización, si son demasiado nuestros requerimientos de torque o de doblado fino, podemos colocar arcos 1925 o 1725 de TMA. Esto es como nuestro parámetro, como nuestro encuadre de las 4 fases de la técnica Diamond, con sus arcos correspondientes a cada una de las fases. Sin embargo, ahorita vamos a ver un poco más a detalle en cada una de las fases y los arcos que vamos a ocupar. Ahora, rapidísimo también, por favor, si van a ocupar una técnica con un bracket Diamond Q o Diamond Clear, que es un bracket muy bueno, el cual representa, digamos, una inversión para poder tener un sistema muy nuevo con un bracket que está construido con mucha calidad. También hay que invertir en los arcos que sean de Diamond. O sea, no hay que tratar de comprar los brackets Diamond y utilizar arcos de otra técnica o de nitinol, en donde no vamos a tener los resultados que estamos esperando, ¿no? Entonces, la ventaja, digo, son muchas las ventajas, pero para resumirlo y hacerlo un poco más rápido, principalmente los arcos de copper, níquel, titanio se pueden tener una gran respuesta de carga de extracción. ¿Eso qué quiere decir? Que lo podemos, como estaba en los casos del Dr. Diamond, en donde tomamos los dientes muy mal desplazados desde un inicio, con un arco redondo, el cual puede, por medio de esa elasticidad, llegar a esos dientes que están muy fuera de la arcada y poder tomarlos en el bracket y poder alinearlos un poquito más, de una manera fácil y más eficiente, ¿no? Entonces, sin que provoque demasiada presión o demasiado incomodidad en los pacientes. Y otra ventaja, digo, dentro de las tantas que tiene, es que estos arcos, como son térmicos, transicionan de fases con el enfriamiento. Si uno les aplica un poquito de ortho-ice, endo-ice, un poquito de hielo, enfriamos ese arco, cambiamos de fases, y entonces se puede doblar el arco todavía mucho más para llegar a dientes que estén mucho más lejos de la arcada, o en casos de la fase 2, dientes que estén ligeramente rotados. Entonces, hay que utilizar estos arcos. Son arcos que también duran mucho, o sea, que pueden durar mucho en la boca, teniendo un buen efecto biomecánico, entonces no hay que estarlos cambiando tan seguido. Por eso que la técnica, si ustedes se fijaron, en general tiene en promedio de 3 a 5 arcos que vamos a utilizar. Hay que conocer esas temperaturas de transición, o sea, por ejemplo, arcos de la fase 1, que son arcos redondos, uno lo enfría y su temperatura de transición son los 25 grados. Cualquier cosa por abajo de 25 grados, el arco va a perder memoria, va a estar muy flexible, va a ser muy fácil de poder tomar todos los dientes. Cuando pasamos a una fase 2, esa temperatura aumenta a los 30 grados. De 30 grados para abajo, ese arco también se va a hacer más maleable, va a perder un poco de su forma y va a ser más fácil poder tomar dientes que estén ligeramente rotados. ¿Por qué es importante saberlo? Para también decirle al paciente, una buena forma de evitar esa molestia inicial es que él tome cosas frías en los primeros días, con eso va a sentir un poco de alivio. En cuanto su temperatura vuelva a la normal de la cavidad bucal, los arcos se volverán a activar. Ahora bien, vamos a ver algunos factores esenciales para maximizar esa biomecánica del sistema DAME. Generalmente son 4. Son 2 que están ahí de color azul, que van a ser digamos, previos a iniciar con el tratamiento. Y el 3 y el 4 va a ser ya durante la fase 1, acuérdense que la fase 1 son la fase de arcos redondos. Entonces, hay que aprender con el sistema Diamond a seleccionar torques. El sistema Diamond tiene tres posibilidades de torque, un torque elevado, estándar y bajo, para poderlo aplicar de acuerdo a cada caso clínico. Hay que aprender a seleccionar esos torques para que eso nos lleve a una buena selección de torques, nos llevará a una fase final mucho más sencilla. Si de repente decimos, bueno, no, en este caso creo que no la tiene muy bien a la selección de torques, ¿va a pasar algo malo? No, simplemente que al final voy a tener que tardarme un poquito más de tiempo en hacer esos dobleces finales para poder terminar el caso con unas buenas inclinaciones y un buen terminado, ¿no? Entonces, tampoco es que también, o sea, no es que no puedan colocar el bracket si no saben seleccionar torques,
pero con esto van a maximizar mucho más el tratamiento, harán tratamientos más cortos, más eficientes, con un resultado mucho más predecible, ¿no? Entonces, para seleccionar el torque en Damon, hay que empezar siempre con el fin en mente. ¿A qué me refiero esto? A cómo queremos terminar el caso, cómo queremos que se vean esas inclinaciones de los dientes al terminar todo el tratamiento de ortodoncia. Decíamos, en general tenemos tres posibilidades de selección de torques de canino, lateral y central en la arcada superior: el torque bajo, torque alto y el torque estándar. Y para la arcada inferior, lo que son de lateral a lateral, solamente hay torque estándar y bajo. Y para los caninos hay torque elevado, bajo y estándar. Estos son los números. Ahorita no me quiero entretener mucho en explicar cada uno de ellos, pero en general quiero que más bien darles una referencia de cuándo seleccionar cada uno de ellos. Para la parte posterior, eso ya no viene con una selección de torques de una manera rutinaria, excepto los primeros premolares inferiores, que se puede pedir con un torque alto, por ejemplo en casos de extracciones de 5 tal vez, o en casos que estén muy colapsados que queremos verticalizar esos premolares. Pero en la gran mayoría de los casos, si ustedes no especifican, les van a mandar los brackets de premolares y los tubos molares con esta prescripción. Si se fijan, son torques bastante bajos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere hacer es compensar esa conformación traversal de la arcada. Así yo tengo dientes que están muy, un poquito lingualizados o palatinizados. Hacemos una buena conformación de arcada, una ligera verticalización, una ligera expansión. Tampoco quiero pasarme y dejar cúspides caídas. Por eso tengo un torque bastante importante en la parte posterior para poder dejar dientes verticales en la parte posterior. Entonces, como una regla general, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para seleccionar el torque de acuerdo a cada caso? Punto número uno, evidentemente el diagnóstico y la posición inicial de los dientes. Si están proinclinados de inicio, si están rectos o están retroinclinados. Y nuestro diagnóstico y plan de tratamiento, ¿qué vamos a hacer como biomecánica, ¿no? Que es el número dos. O sea, el grado de apiñamiento, si va a utilizar mecánicas de clase 2 o clase 3, va a ser un caso de extracciones o no extracciones, si tiene curva de Speed muy aumentada, y sobre todo también el tiempo. No es lo mismo una paciente con una clase 2 ligerita de un cuarto de paso a un paciente que tiene una clase 2 de un paso completo, ¿no? Su tiempo de mecánica de clase 2 será muy diferente y eso hay que tomarlo en cuenta para seleccionar el torque. También hay que tomar en cuenta que va a haber una pequeña pérdida de expresión del torque. No se va a expresar al 100% esos numeritos que estamos viendo en la tabla, porque nunca vamos a llenar el slot. Acuérdense que es 22 por 28, entonces el máximo que vamos a llegar es 19 por 25 de ser. Entonces va a haber ahí un juego entre el arco y el slot que hay que tomar también en cuenta para ver cómo se va a comportar esa inclinación dental. Y por último, también como un punto de asterisco, hay que tomar en cuenta el periodonto del paciente. O sea, pacientes con problema periodontal, con inflamación periodontal, generalmente hay que tener precaución de seleccionar torques o elevados o bajos, porque son torques que son muy, como se expresan mucho más en pacientes con pérdida ósea. Entonces, casi siempre se recomienda en pacientes con problema periodontal un torque estándar, que es el punto medio, ¿no? Y ya sobre la marcha, con nuestra mecánica, poder mejorar la inclinación de los dientes, digamos, de a poco, ¿no? Ahora bien, ¿en qué escenarios, por ejemplo, vamos a seleccionar los torques? Bueno, en general, por ejemplo, si tengo dientes que están proinclinados y los quiero retroinclinar, automáticamente pensaremos en un torque bajo, tanto para la cara superior como para la cara inferior, para que nos ayude a regresar a esos incisivos. Si al contrario tengo dientes con un torque elevado, entonces, con un torque negativo, o sea, una retroinclinación, pues seleccionar un torque elevado que me ayude con la pura prescripción de los brackets, verticalizar esos incisivos. Si se fijan ahí, aunque venga en inglés, comenta lo que les comentaba de pacientes periodontalmente comprometidos, se recomienda ocupar un torque estándar. Ahora, de acuerdo a las mecánicas y el apiñamiento, ¿cómo seleccionamos el torque? Bueno, además de la inclinación de los incisivos, si aparte tengo apiñamiento, el apiñamiento lo que va a tender a hacer, evidentemente, va a ser una proinclinación inicial. Entonces, entre más apiñamiento tenga, tendré que pensar en un torque más bajo, que me ayude a, una vez liberado el apiñamiento en la fase 1, regresar ese torque a una inclinación adecuada de los incisivos. Si, por ejemplo, tengo que hacer una mecánica clase 2, en donde voy a ocupar elásticos de clase 2 o una digitalización superior, lo que quiero es evitar que esos incisivos se puedan inclinar en demasía y que al rato tenga una inclinación, o sea, digamos, hasta antiestética de los dientes superiores. Por lo tanto, escogeré tal vez un torque elevado para que me ayude a mantener esa inclinación de los incisivos durante la mecánica de retracción. Y para abajo, para evitar el efecto indeseado de proinclinación, seleccionaré un torque bajo para mantenerlos verticales y que se corrige la clase 2. Si tengo, por ejemplo, como está aquí en la figura 7, una curva de Speed muy aumentada,
seleccioné un torque bajo, porque la curva de acción aumentada, al momento de que ya la quieran nivelar, va a tender a pronunciar los dientes y entonces después tengo que recuperar esa pronunciación con un torque bajo. Y si tengo una mecánica de clase 3, habrá que seleccionar un torque bajo en la arcada superior para evitar ese efecto de pronunciación y un torque estándar en inferior para evitar el efecto de retroinclinación. Recuerden que el objetivo es proteger la posición de los incisivos para que al final del tratamiento digamos que se vean los incisivos bien ubicados, bien inclinados. Nuestro objetivo es no corregir esas maloclusiones por inclinación, sino más bien proteger la inclinación de los dientes durante la biomecánica. Recuerden que tenemos lo que decíamos, una pérdida de expresión de torque de más o menos unos 10 grados entre el slot y el arco. Y para dónde se van a perder esos 10 grados dependerá un poquito de la mecánica. Si, por ejemplo, tengo un torque estándar, como es ese que mostramos en el video, pues el torque estándar tiene un rango hacia proinclinación y retroinclinación, y un torque elevado tiene más rango hacia proinclinación que hacia retroinclinación. Entonces dependerá de nuestra mecánica. Si queremos hacer una mecánica de clase 2, pues evidentemente queremos proteger la posición de los incisivos, que no se nos retroinclinen demasiado durante la mecánica de clase 2. Más bien mantenemos con un torque elevado para que durante la retracción de los incisivos mantenga esa inclinación adecuada. Si, por ejemplo, vamos a colocar una mecánica de clase 3, aquí tengo una diferencia entre un torque bajo y un torque estándar. El torque bajo, evidentemente, tiene una cupla que atora, si se fijan, ya no se puede pronunciar más ese incisivo, a diferencia del estándar, que se puede pronunciar todavía mucho más, tiene un mayor rango de efecto de pronunciación. Entonces, si queremos mejorar una relación clase 3, una mordida cruzada anterior, nosotros muchas veces decimos, bueno, voy a colocar un torque elevado superior y bajo inferior para que esto me ayude a inclinar los dientes y corregirlo pronto con la pura mecánica de arcos y que se quite la mordida cruzada. Pero además tengo que tomar en cuenta que me falta mi mecánica con elásticos de clase 3. Entonces al final puedo dejar dientes demasiado proinclinados arriba y demasiado retroinclinados abajo, que no es lo ideal. Entonces más bien hay que pensar al contrario. Tengo que proteger la posición de los incisivos durante la mecánica de clase 3. Entonces seleccionaría un torque bajo superior y un torque estándar inferior para provocar una mejoría en la inclinación de los incisivos y que realmente lo que corrija esa malposición sean los elásticos y no la pura prescripción de los brackets, ¿ok? Entonces no queremos lo del lado izquierdo, sí lo del lado derecho. Acuérdense que eran como fundamentos para optimizar la biomecánica. El número 2 de los fundamentos sería la colocación de los brackets. Esta colocación me refiero a, no me quiero meter mucho en esto da como para una plática casi de 1 hora por sí sola, pero es saber identificar cómo vamos a colocar esa altura de los brackets. Si va a ser una altura promedio, si va a ser una altura un poquito más, digamos, divergente, provocar más una cuña para exponer más incisivo, o un poquito más plana para poder mantener planos de oclusión más rectos. Por ejemplo, si se fijan en la arcada superior, es una colocación mucho más promedio, en donde más o menos hay una diferencia de 0.5 milímetros de posterior a anterior. Y en la arcada inferior, si se fijan, está el primer premolar y el canino a la misma altura. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a nivelar la curva de Raspey de una manera más eficiente. No se va a corregir solamente con esta posición de brackets, pero me va a ser una ayuda. Entonces recuerden que la colocación de los brackets, más allá de una altura promedio, traten siempre de identificar el caso que requiere y cómo van a colocarlos de acuerdo a esa posición de los incisivos y los planos de oclusión. Si quieren hacer planos de oclusión más divergentes o más rectos. Luego, ¿se acuerdan que decíamos? Las primeras 2 componentes de esa optimización de biomecánica son previos a colocar los brackets. Hay que saber cuando se van a pedir los brackets cómo seleccionar el torque y qué torque vamos a pedir. Y número 2, hay que pedir también o saber cómo vamos a colocar los brackets, a qué altura. Los siguientes 2 puntos son dentro de la fase 1, que recuerden que la fase 1 son fase de arcos redondos ligeros. Recuerden, aquí más que darle un tiempo obligatorio de tantas semanas a este arco, se le tienen que dar el tiempo que trabaje lo suficiente para lograr ciertos objetivos que ahorita vamos a ver. Entonces, no es como a fuercita tener que tener 4 semanas, 6 semanas, 10 semanas, 20 semanas. Depende mucho de cada caso y de los objetivos por lograr. Lo que queremos es tener estos brackets que parecen como si fueran, cuando está cerrada la compuerta, como si fuera un tubo en todos los dientes, y tener un arco tan delgadito que tenga un juego increíble, impresionante dentro del slot para minimizar el efecto de fricción y que se pueda liberar el apiñamiento de una manera más eficiente.
Sin embargo, tomen en cuenta lo siguiente. Si yo tengo dientes muy discrepantes, o sea, uno muy alto, uno muy bajo, uno muy inclinado en tipping y muy rotado, el arco hará mucha deflexión y habrá puntos en donde está haciendo un efecto como de amarre, como de binding. Se le llama binding en inglés, que es como la traducción sería un amarre. No es como amarrar el arco y evitar un poco ese deslizamiento libre, ¿no? Entre más, digamos, chueco esté el diente, entre más desubicado esté en la arcada, mayor fricción por la pura deflexión del arco vamos a provocar. Que inclusive puede llegar a un punto hasta que se haga una marca permanente, se llama notching en el arco y se pueda fracturar. Entonces, por ejemplo, aunque se pueda hacer esta configuración como lo hacía el doctor Damon de inicio, en donde se toman todos los dientes, aunque estén muy mal o muy desplazados dentro de la arcada, lo que va a provocar, vean aquí la imagen de abajo del lado derecho, provocaría ahí una súper deflexión del arco, que aunque sí va a llegar a los brackets, va a provocar demasiada fricción solamente por esa configuración, y eso lo que va a provocar es un mayor efecto de proinclinación. Si queremos hacer ese efecto, bienvenido sea y vamos a poderlo hacer. Pero si no queremos evitar un efecto de proinclinación o se quiere minimizar, habría que hacer otra estrategia para no provocar ese efecto de amarre en el arco. ¿Ok? Ahora bien, ¿se acuerdan que decíamos? El tiempo, o sea, es un parámetro, es una referencia, pero lo más importante es saber qué objetivos hay que cumplir en esta fase 1. Entonces, el primer objetivo sería el movimiento dental, o sea, comenzar con mover los dientes, empezar a despertar ese movimiento biológico y que los dientes se empiecen a alinear y nivelar. Empezar a controlar la rotación, aunque ojo, aquí no vamos a controlar la rotación al 100%. Será un promedio más o menos de un 80-90% de las rotaciones, pero nunca la vamos a acabar de rotar el diente con la fase 1. Comenzar la alineación y nivelación y empezar a darle forma de arco al paciente, o sea que empiece a equilibrar las fuerzas musculares de esa zona neutral que hablábamos para empezar a desarrollar una arcada más amplia. Y sobre todo preparar todo para la fase 2, que es la fase de alta tecnología. Y recuerden, durante esta fase 1 no hay que sobrecargar el sistema muscular. Entre menos lo carguemos, más fácil será no pronunciar los dientes y tener resultados más estables. Entonces decíamos, nuestro arco base es un arco 014 Copper Nickel que se llama Damon, que es Copper Nickel Titanio. Esta forma de arco Damon no viene superior e inferior, es una sola forma de arco universal que se coloca tanto arriba como abajo. Eso comenzará la alineación y nivelación y hay que dejarlo unas 10 semanas como mínimo. Hablo como mínimo, pero si tiene que dejar 20 semanas, 30 semanas, se puede dejar. Hay veces que hacemos una fase 1 hasta en 6 meses. Depende del grado de apiñamiento y objetivos. Entonces, el parámetro son 10 semanas mínimo, pero podemos dejarlo trabajar más tiempo si es lo necesario, ¿verdad? Y podemos dejar un arco, discúlpeme, podemos dejar un arco 0.13 si tenemos mucho apiñamiento para empezar a alinear los dientes o problemas periodontales. Y un arco 0.18 como transición de la fase 1 a la fase 2. También, eso es la fase 1, recuerden. Entonces, arcos 0.14 como de inicio, se puede colocar un 0.18 de transición, pero durante esta fase 1 también hay que tener el tercer factor de optimización de biomecánica, que es el de desarticular los casos. Se puede desarticular con topes de mordida anteriores, o sea, unos turbobites anteriores, lo cual va a ayudar a desbloquear la oclusión, a poder liberar más fácil el apiñamiento. Simplemente hay que tomar en cuenta el crecimiento del paciente. Si es muy vertical, hay que tener cuidado porque se puede hacer más vertical. Y hay que tomar en cuenta también qué tanto ocupamos esos turbobites, porque pueden también influir un poco los incisivos. Entonces, si no queremos, perdón, si no queremos expandir los superiores, hay que proteger la posición de los brackets para mantener los incisivos en buena posición y aparte ocupar el turbobite. O se pueden también colocar bite turbos en posterior. Estos que generalmente se colocan en molares, ya sean primeros molares o segundos molares. A veces se colocan recién que sean de color para que pacientes, si se llega a caer, no se preocupe que sea un pedazo de diente. Y lo mismo, hay que tomar en cuenta crecimiento. Si es un paciente muy braquifacial, hay que tener precaución porque puede provocar impulsión de los molares y va a ser más difícil corregir esa mordida profunda. Y también está la idea que dice el doctor Wagner de que si colocamos turbobites posteriores, vamos a anclar un poquito más esos molares y tal vez se dificulte un poquito más tener ese efecto de expansión posterior o de conformación transversal de la arcada. Digo, no es una regla, pero hay que tener precaución y saber cuándo ocupar unos anteriores o posteriores.
También de repente hay unas alternativas para colocar los turobytes. Por ejemplo, en este caso tuvimos que colocar el turobyte en caninos porque los incisivos superiores, los centrales superiores estaban de inicio con raíces cortas. Entonces no queríamos acortarlos o digamos, sobrecargarlos con un byte turbo anterior y que el paciente estuviera mordiendo constantemente los incisivos. Por eso se decidió colocarlos en caninos. Hay gente que también los coloca en premolares. A mí no me encanta mucho porque el premolar es un diente muy... Yo siento que es un diente como con una raíz más débil, que luego tiene movilidad, entonces casi siempre yo prefiero colocarlos o en molares o en incisivos y si acaso en uno que otro caso por alguna cuestión especial, en caninos. El cuarto de los puntos para optimizar la mecánica sería el uso de elásticos tempranos. Generalmente, para hacerlo como muy sencillo, durante la fase 1 los elásticos siempre serán de 2 onzas. Puede ser 3,16, 5,16, que es uno corto o largo. Durante la fase 2 casi siempre subimos a 3, 3,5 onzas. Y luego ya en la fase de trabajo, entre 4,5 onzas y 6 onzas. Recuerden, si es uno cortito, será para elásticos cortos. Si es un elástico más amplio, como un 5,16, será para elásticos más largos. Entonces, yo siempre le digo al paciente, le damos el paquetito de ligas y le decimos, después de cada comida, o sea, antes de comer, te quitas ese elástico, lo tiras a la basura, comes, si puedes te cepillas tus dientes y te lo vuelves a colocar. Es decir, que hay que cambiarlo más o menos después de cada alimento. Porque después de 2 horas el elástico pierde bastante de su fuerza. Después de 3 horas casi pierde la mitad de la presión. Si un paciente se queda con esa misma liga todo el día, pues al final esa liga no está funcionando lo que debe de funcionar. Entonces, por ejemplo, podemos colocar elásticos transversales. Casi siempre los transversales comenzamos con 3 onzas de presión. Pueden ser 5,16 o 3,16. Elásticos generalmente vamos a ocupar cortos, sobre todo para pacientes que tengan un poco de exposición de incisivo o una tendencia a psoriasis gingival. Hay que ocuparlos cortitos, sobre todo en la fase inicial. Si lo queremos ocupar largos, para un paciente que tenga una exposición adecuada de incisivo o que inclusive queremos exponer un poquito más de los incisivos superiores. Y elásticos de clase 3 también cortos, me refiero a que van, por ejemplo, de canino a segundo premolar o de primer premolar a molar. Esos son los elásticos cortos. Y un elástico largo es el elástico clásico que va de canino a molar. Generalmente si es un elástico largo sería 5,16. Si es un elástico corto, 3,16. Recuerden, siempre en fase 1 serán de 2 onzas. Ahora, hay unas otras estrategias que es importante mencionar durante la fase 1. Por ejemplo, saber cómo colocar los stops en el arco. Ustedes cuando adquieren un sistema Damon con los arcos traen 2 stops en el arco. Entonces, lo que necesitamos hacer es saber dónde ubicarlos. Generalmente, en el casi 90% de los casos, ocuparemos los stops siempre anterior al apiñamiento. O sea, no queremos colocarlos entre premolares o entre molar y premolar, porque ese stop va a evitar que el arco se pueda empezar a deslizar hacia posterior, va a topar con la parte posterior de los brackets y va a provocar más proinclinación. Entonces, si no queremos hacer esa proinclinación, hay que colocarlo siempre anterior al apiñamiento. Les voy a pasar un video muy rápido de cómo se pueden, digamos, tanto climpar esos stops en el arco, como luego, si queremos cambiar de posición, es muy sencillo. Miren. Aquí, por ejemplo, ustedes marcan fuera de la boca del paciente con un plumón. Generalmente en la parte superior los colocamos o entre centrales o mesial y distal del bracket de alguno de los centrales. Entonces lo ubicamos con una marca. Espero que se vea la marca ahí que es color negro. Se va colocando el stop que no viene climpado de inicio. Se coloca en la marca que ya previamente seleccionamos. Y con una pinza tweed vamos a pinzar como se ve en la imagen ahí, siguiendo la dirección del arco. ¿Ok? Lo vamos a pinzar con todas las fuerzas. Si se fijan, lo estoy haciendo muy fuerte y el arco no se machuca, ni se flexiona, ni se lastima. Y después con la mano hay que estar bien seguros que ese arco no se pueda deslizar. Si se está moviendo, hay que volverlo a climpar con un poco más de presión, ¿ok? Eso sería para climpar. Nos podemos colocar uno, climpamos, colocamos el otro y hacemos la misma técnica. Sin embargo, de repente imagínense que lo colocaron y lo quieren cambiar de posición por X o Y circunstancia. Entonces, lo que van a hacer es, van a agarrar su pinza tweed y ahora la van a colocar a la inversa. Si se fijan, en la otra forma estamos siguiendo la dirección del arco, aquí lo estamos colocando a la inversa, como de vestibular a palatino, digamos. Le voy apachurrando ligeramente, ligeramente. Miren cómo coloco la pinza al revés, lo vamos a ir pinzando despacito, despacito, con el canto de la pinza, para que se afloje ligeramente este stop y que lo podamos mover libremente de un lado para el otro. Una vez que ya se pueda deslizar, otra vez lo podemos ubicar en la posición que queremos y se climpa otra vez, ¿ok? Entonces, así se pueden climpar y se pueden mover de posición.
Aquí, por ejemplo, vean cómo tengo los stops en la parte anterior, o sea, lo tengo a mesial distal de un lateral, porque aparte del lado izquierdo tengo ahí un coil de activación, y acuérdense que otro de los principios básicos es ligar todos los dientes de un inicio, pero de manera indirecta, tratar de que el arco no haga demasiada flexión. Entonces, vamos a ocupar ese slot vertical, podemos pasar un hilo elástico, una ligadura metálica, y poder amarrar ese bracket de manera indirecta al arco para empezar a dar un poco de presencia a ese diente en mal posición y que se empiece tanto a abrir el espacio como empezarlo a alinear. Entonces aquí tenemos los componentes que decíamos. El tope de mordida, tiene que ser un tope de mordida muy grande porque tenemos ese diente en mordida cruzada, tenemos los stops que están anterior al apiñamiento y tenemos este coil para abrir los espacios y la amarre indirecto del lateral. Esas citas son un poquito, digamos, como muy fáciles de llevar a cabo porque la siguiente cita es activar el coil, volver a amarrar el lateral y checar los topes de mordida. Si hay que aumentarlos, se aumentan ligeramente y se acabó. Son citas muy rápidas clínicamente. Para que eventualmente se pueda dar el espacio suficiente para que ese lateral pueda entrar dentro de la arcada. Aquí ya tenemos el inicio de fase 2 superior, en donde ya se ve una forma de arcada mucho más amplia y se ve una forma de arcada más redondeada, ¿ok? Y esa es la comparativa de la forma de arcada de la inicial a la fase 2, tanto arriba como abajo. Ahora bien, es bien importante lo que les comentaba yo, tratar de minimizar el efecto indeseado de la fase 1, haciéndose ligado indirecto o una cementación pasiva. Voy a adelantarme rápido el diagnóstico de la paciente porque no quiero entretenerme mucho en esto. Quiero mostrarles nuevamente la técnica de ligado indirecto. Fíjense cómo si yo aquí quiero tomar los caninos, evidentemente ese canino, sobre todo del lado izquierdo, va a ser un canino que está muy alto y que puede provocar un poco este efecto de mordida abierta lateral o de cantamiento. Si queremos evitar ese efecto, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el caso anterior. Coil y vamos a amarrar de manera indirecta el bracket del canino. Aquí tengo mis turobites, hay que checar que con el turobite tengamos contacto bilateral. Y si se fijan también, otro de los tips de fase 1 es cualquier mecánica auxiliar, como puede ser una cadena de rotación. Si se fijan aquí del lado inferior derecho tengo una cupla para derrotar ese premolar. Siempre la colocaremos por abajo del arco. O sea, primero amarramos con nuestra ligadura elástica y luego ya colocamos el arco para que no provoquemos fricción. No hay que ligarlo por encima del arco, ¿ok? Entonces, activación de coil y ligado en directo del canino hasta que poco a poco vaya bajando ese canino. Aquí tengo mis elásticos tempranos cortos del lado derecho y del lado izquierdo. Y pues, colocamos aquí, fíjense, aquí los setups a propósito. Casi son de los poquitas veces que lo hacemos, lo pusimos entre premolar y canino del lado derecho. Porque el coil lo que no quiero es que me mueva toda la línea media del paciente hacia el lado derecho. Entonces se activa, digamos, el lado izquierdo y del lado derecho se ponen los stops para hacer como un freno y que no se pueda mover su línea media superior. Aquí la vista cruzal. Vean cómo después de la cupla hicimos el recolocado del premolar del 45 y ahora sí le pusimos el arco para que deslice dentro del bracket, ¿no? Prácticamente la misma mecánica durante las siguientes citas. Arco superior 0.14, ligado en directo con activación del coil y los elásticos clase 2 bilaterales, simétricos. Vean cómo ya el premolar se mejoró bastante. Hasta que finalmente ya podemos ahora sí colocar el bracket, el arco dentro del bracket y que lo pueda acabar de descender y tener un menor efecto indeseado de canteamiento. Para que ahora sí, durante la fase 2, vean cómo se ve la fase 2 ya mucho más controlada, se ve ya el arco mucho más recto, no se ve el arco como canteado. Entonces, ya en esta fase 2, 18-25, pasamos un arco a unos elásticos largos de 5-16, 3 onzas, para mejorar un poquito más la relación clase 2. Perdón, que estoy viendo aquí algunas preguntas. Muy bien. Checamos topes oclusales, si se tienen que seguir ocupando, se ocupan, si no se pueden ya retirar. Y entonces recuerden, o sea, si nosotros hacemos una fase 1 muy controlada, con esta paciente la fase 1, por supuesto, no duró 10 semanas, nos duró prácticamente 4 o 5 meses. Con el mismo arco, no tuvo que estar cambiando de arcos. Hicimos solamente activación del coil, ligado en directo, hasta poderlo tomar fácilmente con el arco de fase 1. Y de ahí pasamos a nuestra fase 2 de rutina, recolocados, nuestra fase de trabajo, para terminar realmente con la paciente. Vean cómo se puede hacer un buen terminado con una buena fase 1 muy controlada. Aquí tenemos la sonrisa de la paciente, ven el cambio que tuvo, una buena exposición de incisivos, una buena conformación de la sonrisa, una buena proyección de ese tercio inferior, un equilibrio de perfil mucho mejor al terminar el tratamiento, buena inclinación de incisivos superiores, se nota cómo esa retroinclinación se mejoró bastante,
y pudimos corregir la mordida profunda y las relaciones oclusales de una manera efectiva, dándole amplitud de la arcada sin extracciones. Ahora, también tenemos otra forma de poder evitar esos efectos indeseados cuando amarramos todo el arco a los brackets, que es una cementación pasiva, es un término que acuñó el doctor Juan Carlos Osorio, el cual es prácticamente combinar entre el coil y esa cementación pasiva. Fíjense, aquí tengo un caso, me lo voy a echar muy rápido para no entretenerme en esto, quiero que vean la mecánica. Aquí en este caso vamos a colocar un coil para darle el espacio a ese lateral, porque en ese espacio tengo que hacer que quepa el lateral y el canino. Entonces vamos a ocupar un coil de premolar central, pero vamos a ocupar los caninos, en vez de colocarlos en una posición ideal que sería muy alto, en donde voy a tener que estarlos amarrando primero para que descienda el canino y luego apenas abrir el espacio del lateral, vamos a tratar de colocar el bracket de una manera pasiva. Si se fijan, vean cómo el bracket está muy bajo, prácticamente en la cúspide, y tampoco lo quiero corregir ni tipping ni rotación. Es prácticamente nada más un bracket que tenga el apoyo para poder colocar el coil y poder empezar a trabajar sobre el lateral. Entonces será, en vez de coil de premolar a central, va a ser un coil de canino a central, que es más o menos lo que tengo aquí del lado izquierdo. Del lado derecho ya hicimos esa mecánica. Vean cómo está el bracket puesto ahí de una manera pasiva. O sea, no estoy tratando de corregir el canino ahorita. Solamente es un apoyo para abrir el espacio de los laterales. Empezar ahí por el lateral primero. Del lado derecho ya lo hicimos. Del lado izquierdo desactivación de coil. Ligado indirecto. Ligado indirecto también del 32, porque estaba demasiado presionado ahí el arco inicial. Y poco a poco, ya no es que ya se abrió el espacio, quitamos el coil, colocamos el arco dentro del slot, colocamos un fácil de deslizamiento, tengo ahí unos elásticos largos clase 3 del lado izquierdo para corregir línea media, pero vean en la imagen en el superior cómo se ve el arco muy poco flexionado, no se ve que esté demasiado flexionado, provocando mucha fricción. Y entonces ahora sí, las siguientes citas me voy a dedicar a reubicar los brackets de los caninos un poquito más gingivales. ¿Cuánto? Más o menos que en promedio lo esté subiendo unos 2 milímetros de la posición del arco base, unos 2 milímetros hacia arriba. ¿Por qué? Porque más o menos con 2 milímetros estamos hablando que tenemos un rango de acción de 100 a unos 150 gramos de presión, que es una fuerza óptima para que el canino descienda y que no me provoque esos efectos indeseados de mordida abierta lateral. Pero miren la imagen en oclusal, se ve como el arco prácticamente está pasivo. Sí está en activo porque está yendo hacia gingival para nivelar el canino, pero con la vista oclusal se ve que el arco está deslizando muy fácilmente. Esa es una mecánica muy, muy eficiente para poder liberar esos apiñamientos de una manera eficiente sin efecto indeseado. Sin embargo, sí hay de repente casos en donde hay que ligar los dientes al arco. Por ejemplo, cuando tengo estos casos de mucho apiñamiento, para aparte con una protección labial muy evidente y una pronunciación de inicio de los dientes, en este caso de extracciones sí o sí. Entonces, en la primera cita colocamos, ahora sí, el arco inicial en todos los brackets. Aquí nos apoyamos de una mecánica auxiliar para derrotar el canino con una ligadura elástica entre el premolar entre el 35 y 33, pero si se fijan, el arco inicial lo agarramos con todos los dientes para que muy pronto, con el autoligado pasivo y fuerzas ligeras, ese apiñamiento se consuma hacia el espacio de la extracción de una manera muy fácil, muy eficiente y que pueda liberar el apiñamiento en poquitas citas. Vean como en una cita de 5 semanas, el lateral superior derecho ya prácticamente se alineó y aparte de abajo, que tiene mucho más apiñamiento, ha mejorado bastante la posición de los dientes. Entonces, en caso de extracciones, sí colocamos ese arco inicial de inicio en todos los dientes, ¿ok? No hacemos el cementado indirecto ni el ligado indirecto. Y lo que decíamos, cualquier tipo de amarre de elástico, de una cadenita para empezar a derrotar dientes, lo que sea, siempre se va a colocar por abajo del arco para no meterle fricción al sistema de autoligado. ¿Sí? Ok, aquí ya tenemos la hora. Entonces, quiero enfatizar ahorita en la fase 2 de una manera muy rápida y ahí vemos algunas preguntas y algunos comentarios. Si me dan 5 minutitos, terminamos esta parte. La fase 2 son los arcos de alta tecnología. Es realmente el alma del sistema. Aquí hay que dejar trabajar el arco sí o sí durante mínimo 10 semanas, el 14-25, porque este va a empezar a trabajar lo que es el torque y el tip de los dientes. Va a continuar la nivelación. Ahora sí, con este arco de 14-25, sí o sí tenemos que tener 100% de rotaciones ya corregidas. No podemos tener 14-25 con un poco todavía de rotaciones en los dientes, sino hay que recolocar el bracket porque se tiene que sí o sí liberar toda la rotación. Y hay que dejarlo trabajar lo que decíamos, mínimo 10 semanas, pero si tenemos un caso muy desnivelado, con una curva de spin muy aumentada o un poquito de cantamiento, se puede dejar trabajar 20 semanas sin problema.
Este arco también va a continuar el desarrollo transversal de la arcada del paciente de una manera muy natural, que es que solito con la zona neutral, con el equilibrio muscular, se marque esa forma de arco individualizada y va a preparar para la fase 3, que es la fase de trabajo, ¿ok? Si es muy difícil colocar el 14-25, se puede colocar como transición entre la fase 1 y 2 un arco de 0-18 de Damon también, ¿ok? Entonces decíamos, el principal es el 14-25 por 10 semanas y luego es el 18 por 25 y ojo, aquí hay que dejarlo trabajar entre 6 y máximo 8 semanas, los días serían 6 semanas, para que se haga la transición a la fase 3, pero sobre todo lo que queremos es que ya el paciente al terminar esta fase, de fase 2 del tratamiento de Damon, ya haya establecido una forma de arco natural, individualizada. ¿Por medio de qué? Del equilibrio de estas fuerzas musculares. O sea, el paciente solito va a desarrollar su forma de arco personalizada. Recuerden también, durante esta fase 2 hay que hacer la cita de panorámica con recolocación, en donde vamos a hacer, tomar la panorámica para ver si hay que recolocar algún bracket por tipping, checar altura de cresta marginales, márgenes gingivales. Tenía aquí una presentación de una técnica de doble arco con 14-25. Este sería, es como una amalgama entre la fase 2 y la fase 1. Se ocupa sobre todo para casos en donde tengamos dientes muy desplazados, como lo van a ver ahorita. Se va a colocar un arco principal 14-25 y luego en el accesorio un arco 0-14 o 0-13 de Damon. Por ejemplo, en este caso, no tenemos a echar muy rápido. Vean, aquí tengo el arco principal 14-25 con un arco auxiliar que pasa por el dot accesorio que va hacia gingival 0-13 y el cual toma el lateral que estaba en mordida cruzada y que estaba completamente bloqueado. Entonces tengo el beneficio de tener ya un 14-25, un arco más amplio, con el coil para abrir el espacio, evitar el efecto indeseado e ir poco a poco nivelando más ese lateral. Y ven como a las 10 semanas pudimos ya abrir el espacio y bueno, bajarnos a una fase 1 para acabarlo de nivelar ese arco, ese lateral que estaba bloqueado. Ahora, aquí también colocamos, si se fijan, unos aditamentos que se llaman cuñas de rotación en algunos dientes, porque del 18 al 14-25 estaba todavía muy forzado el arco. ¿A qué me refiero forzado? A que cuando íbamos a colocar el arco 14-25 se veía todavía un poquito de rotación en los dientes y se sentía demasiada presión. Si ustedes sienten eso clínicamente, les aconsejo que compren su cuña de rotación, pónganla en una cita, la van a poner siempre cargados en donde quieran derrotar el diente. Por ejemplo, en este caso, habría que poner la cuña de rotación hacia mesial para que el diente gire ligeramente con 0.18 y que el 14-25 entre de una manera más pasiva. Lo que van a hacer con la cuña de rotación es que la van a cortar la parte de esa como tablita intermedia entre la luz del módulo, lo corten con una pinza de corte de ligadura, lo hacen como si fuera un módulo completo, lo colocan en el bracket, cargados a donde quieran mejorar la rotación o donde quieran corregir la rotación, y luego le pasan el arco, ahí está hacia mesial, si queremos mover ese lateral hacia mesial, le pasan su arco y hará un pequeño efecto de cupla, mejorar la rotación y luego ya pueden colocar su arco 14-25. Y finalmente, último tip de este fase 2. Hay veces que se tiene que colocar ligadura metálica para evitar que se abran los espacios en la parte anterior, cuando se coloca 14-25 y 18-25. Sobre todo cuando son casos donde hicimos muchísima ganancia transversal, estaba muy colapsado el caso, hicimos una bonita expansión. Yo les recomiendo colocar una ligadura metálica 14-25 por abajo del arco para evitar que se abran espacios, o cuando tengan un torque estándar a elevado, que eso también puede empezar a abrir un poco de espacios en la parte anterior. También si vamos a colocar elásticos clase 2 o clase 3, les recomiendo que coloquen la ligadura metálica de canino a canino. Por ejemplo, como se ve en la imagen superior, ¿sí? Entonces puede ser una ligadura en 8 o continua, como ustedes quieran. En la imagen inferior tenemos los elásticos asimétricos y de línea media, entonces vamos a colocar esa ligadura metálica para evitar que se vayan a abrir espacios o que se mueva un grupo de dientes y que otro no los acompañe. Cuando no vamos a colocar esa ligadura metálica, sobre todo cuando hay un poco de rotaciones todavía. O sea, cuando tenemos esa ligera rotación, como les mostré, en este caso no tiene caso colocar ligadura metálica, colocamos el arco nada más, sin ligadura, y corregimos la rotación al 100%. ¿Ok? O cuando también tienen un torque bajo, porque el torque bajo va a consumir el espacio que se pueda fabricar durante esa conformación transversal de la arcada, el torque bajo lo va a tender a recuperar. Entonces, cuando es torque bajo, no colocamos ligadura, como en este caso. Si se fijan, con el 14-25 nunca colocamos ligadura, ni siquiera con la fase final de tratamiento, porque el mismo torque bajo me estaba ayudando a
mejorar la posición de esos incisivos. Y finalmente, recuerden, en lo que decíamos en fase 2, hay que hacer la cita de panorámica de recolocación, hay que tomar todas nuestras fotografías de sonrisa, de la estética de los dientes, panorámica o tomografía, y checar la discapacidad de quietas marginales, de altura de dientes, cómo andamos en cuanto a quietas marginales, para poder recolocar los brackets, tomar panorámica, checar qué brackets hay que recolocar por tipping. Se recolocan los brackets, checar también cuestiones estéticas de altura gingival, de contorno de los dientes, y que finalmente se puede hacer un buen terminado. Ustedes cuando hagan su recolocado van a tratar de visualizar cómo quieren tener ese terminado para dejarlo lo más cercano posible después del recolocado. Y evidentemente si tienen también forma de tomar mejor una tomografía, será mucho más exacta que una panorámica para que puedan ustedes checar digamos, el tipping de los pacientes, o tipping de los dientes, perdón, en los pacientes. Muy bien, doctores, había muchísimo material, es bien difícil, traté de recortarle lo más que pude a la plática y no se me quedé un poquito corto. Sin embargo, quiero terminar más con esta cuestión. Realmente, y eso no lo digo yo, y lo pongo porque el doctor Damon fue el que realmente inició toda esta filosofía, realmente, si uno realmente deja trabajar este sistema, que recuerden que nuestro fundamento número 1 es fuerzas ligeras, es sorprendente lo que se puede lograr a nivel biológico, y de repente nos gana, nos sorprende de una manera positiva lo bien que esos tejidos les ponen esa fuerza ligera, lo bien que se pueden acomodar esos dientes en una arcada más armónica, con un buen equilibrio facial, un buen equilibrio periodontal, una oclusión bastante estable, que nos permita mantener esa ganancia por mucho más tiempo, para que los pacientes no solamente duren 2 años con dientes alineados, sino que duren toda su vida con una sonrisa que les dé una mejor apariencia, una mejor seguridad. Recuerden que la ortodoncia me encanta porque no solamente es mover dientes por moverlos, sino es darle esa confianza a los pacientes, devolverles esa alegría por sonreír, lo cual es parte del motor que nos compete a todos, ¿no? Entonces, les recomiendo a tomar cursos de actualización constante con Damon, es una técnica fabulosa. Es realmente sencilla, me refiero a sencilla porque son parámetros muy establecidos. De esas 4 fases son muy marcadas. Vimos ahorita solamente la fase 1 y la fase 2, pero la fase de trabajo realmente es trabajar los requerimientos que tengamos de corrección de mordida abierta, mordida profunda, elásticos de clase 2 o clase 3 o corrección de línea media, y siempre se amalgama mucho con la fase final, en donde vamos a hacer unos pequeños dobleces tal vez de torque, un poquito de in-out, para poder dejar el caso lo mejor que se vea lo más estético posible, en lo que también corregimos nuestra fase 3 o nuestra mecánica mayor. Entonces, esta fase 3 y 4 se amalgaman mucho y muchas veces se llevan de la mano y se pueden casi terminar al mismo tiempo. Entonces, entre más eficiente sea la técnica, más rápido vamos a terminar. Perdón que me metí mucho en la fase 1 y 2 porque es como para iniciar. No me quería meter demasiado a la fase final porque sería tal vez ya con pacientes que están mucho más avanzados. Y si ustedes están comenzando con el sistema Damon o quieren apenas comenzar a utilizarlo, me quería enfocar un poquito más a cómo empezar a armar los casos, a las alturas, a los torques y un poco de estrategias de la fase 1 para que puedan empezarlo a trabajar. Y por supuesto, estamos a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier cuestión que quieran comentarme, que me quieran preguntar. Estamos abiertos, siempre los contesto, a veces me tarda un poquito, pero seguro los contestaré. Y les recomiendo que tomen esos cursos de actualización para que puedan, digamos, seguir perfeccionando la técnica. Hay cursos excelentes en todo el país, hay cursos largos, unos más específicos para cierta parte del sistema Damon, para casos más avanzados, para casos más complejos, y hay casos que son como un poco más básicos y que abarcan toda la filosofía de Damon. Entonces les recomiendo que esto lo puedan ir implementando de una manera constante, y inclusive también hay cursos internacionales, ¿no? Entonces, por mi parte no quiero robar mucho de su tiempo, ya me pasé 10 minutitos más. Les presento a mi familia. Esta foto ya tiene unos añitos, ya mi hijo ya me pasó a mí, ya está más alto que yo. Mi esposa, mi hija mayor, y bueno, recuerden que hay que encontrar la pasión en la vida y sobre todo perseguirla, que eso nos va a dar la felicidad, más allá de cosas triviales. Creo que tanto la guía por vivir y por poder impactar la vida de las otras personas es nuestro motor a seguir, ¿no? Entonces, gracias por su atención, doctores, gracias a
por la invitación a este curso, a esta charla muy breve. La verdad, fallé un poco en poder terminar todos los fundamentos en una hora, pero bueno, traté de enfocar un poquito más en esa parte inicial. Por mi parte es todo, les agradezco mucho. Les dejo aquí mi contacto, tienen ahí mi celular para el WhatsApp y mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos abiertos. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un bonito día.